Hablaremos hoy de algo que viene amueblando nuestros espacios en estos días. Estamos hablando de sucesos en Roma allá por el 1500, un poco antes tal vez, durante el papado de Alejandro VI, el Papa Borgia. Los famosos envenenadores, hemos hablado de Lucrecia Borgia y sus matrimonios, hemos hablado de Cesare Borgia, sus luchas, ayer mismo o antes de ayer estuvimos en el asalto a un castillo protagonizado por Cesare, estuvimos en el matrimonio de Cesare con una chica, una noble francesa, cuando el boticario que debía darle un afrodisíaco le dio un purgante, todo eso. No hemos hablado de Juan, el otro hermano. Hablamos de Cesare, el hijo del Papa, y de Lucrecia, pero no de Juan, que era el más querido de los hijos. Perdón, eran épocas en las que los papas tenían hijos. No, eran épocas en que los que tenían hijos devenían papas, pero también es cierto que no todos los papas tenían hijos, era preferible que no, pero sí, en este caso Alejandro tenía hijos, casi era inevitable. Juan de Gandía era uno de los hijos del Papa Borgia y de la bella Vanosa Catanei. Vanosa Catanei, que vivía ahí mismo en Roma, era la mujer del tipo, no se habían casado, pero se amaban y convivían aún siendo Alejandro Papa, ¿no? Yo creo que la novela, la estupenda novela que se llama Bomarzo, habla de estas cosas, pero podría yo estar equivocado. Sí, que nos nombra todo. Bien. Había incluso otro hermano, me parece, más chico, se llamaba Joffre. Bueno, no importa. Juan nació en 1476 y recibió el título de Duque de Gandía, que era una posesión de que los Borgia tenían en España, porque es una familia de origen español. Borja debió ser su primera lectura. Bueno, lo casaron a Juan con María Enríquez, que era prima del rey Fernando de Aragón, nada menos que Fernando el Católico, ¿no? Juan vivía en Roma. Para encontrarse con su esposa viajó a España a los 18 años. Y en España, en vez de atender a la mujer, se entregó a diversiones nocturnas del siguiente tenor. Paseaba con unos amigos y mataba perros y gatos. ¡Ay, qué mal! Después visitaba burdeles. Peor. Jugaba todo lo que tenía en las timbas y orinaba en las puertas de las casas de las personas adineradas. Lo que faltaba. Extraordinario. Ese es mi amigo. Cuentan que el Papa lo retó. Realmente le dijo, ¿qué es esto? Y Juan obedeció, rindió los homenajes pertinentes a su nueva esposa y mantuvo una conducta más civil. 2 años después de estos episodios, el Papa Alejandro necesitó de su hijo. El rey francés Carlos VIII había invadido Italia y se requería de la tropa se requería de Juan para comandar una tropa realmente, ¿no? Así que Juan se volvió a Roma en julio de 1496. Apareció en Roma en un caballo engalanado en telas de oro, con los arneses bordados de campanitas de plata. Llevaba una vestimenta de terciopelo sembrada de perlas y pedrería. Eclipsó Juan la riqueza menos ostentosa del séquito de su hermano, Cesare Borgia. Que además, bueno, no importa. El Papa tenía el proyecto de otorgar a Juan un principado que pertenecía entonces a la familia Orsini, protagonista, por cierto, de Bomarzo. Una de las principales familias de Roma que andaba medio enemistada con los Borgia. Alejandro VI, el Papa, había decidido castigar a los Orsini, culpables de haber favorecido a la invasión francesa. Los Orsini fueron prolijamente excomulgados, se confiscaron sus bienes, se persiguió a Virginio, que era el jefe de la familia, que fue apresado y murió en prisión, me parece que envenenado, tal como era la costumbre de los Borgia. Juan recibió entonces el cargo de gobernador de las tierras de los Orsini
y recibió también el bastón de capitán general de las tropas pontificias. Todos admiraron la prestancia de Juan, la magnificencia de sus vestimentas, las joyas que el Papa le regaló para la ocasión. Todos menos César, que reventaba de envidia, reventaba. Los Orsini resistieron, Juan luchó con cierta torpeza. Al final triunfaron los Borgia, pero con la ayuda de un militar español llamado Gonzalo de Córdoba. César esperaba que Juan, una vez demostrada su inutilidad, fuese enviado de nuevo a España y él planeaba reemplazarlo y obtener su rango principesco. Pero César no tenía en cuenta que el Papa adoraba a Juan, que Juan era el preferido. Por más que fuera medio pavo, el Papa sostuvo sus dádivas y nuevos feudos fueron otorgados a Juan. En junio de 1497, Vanoza Catanay, la madre de los chicos, invitó a un banquete en su viñedo. Todos sus hijos estaban presentes. Vanoza, que era todavía muy bella, presidió con animación la fiesta nocturna. Al final de la velada, Juan y César decidieron regresar juntos al Vaticano. Parece que antes de llegar, César dijo que se iba a desviar un poco para distraerse. Parece que se iba a ver una mina. Le dijo, seguí vos solo que yo me voy a ver una mina. Le metieron por un callejón angosto llamado entonces Plaza de los Judíos, y César agarró por un lado y Juan para el otro. Cuando estaba, tenía un escudero Juan, un viejo que lo acompañaba. Cuando estaban ahí en el callejón de los Judíos, le dijo al escudero, che, espérame que voy hasta acá nomás. Juan, César ya se había ido. Espérame que voy hasta acá. Dice, si no vuelvo en una hora, tómatela. Bueno, al día siguiente, los servidores de Juan comprobaron que no había regresado a sus aposentos. Informaron al Papa, pero el Papa dijo, no, por ahí ha pasado la noche con una dama, qué sé yo. Pero llegó nuevamente la noche y Juan no aparecía. Entonces el Papa ordenó que lo buscaran por todas partes. Los burgueses de Roma atrancaron sus puertas. Se hablaba de un atentado de los enemigos de los Borgia. Las tropas vaticanas y españolas corrían por las calles con las armas desenvainadas. Los Orsini y los Colonna, que eran enemigos del Papa, se atrincheraron. Al final encontraron al escudero de Juan, muy mal herido, tanto que no pudo hablar. Y encontraron el caballo de Juan. Los estribos estaban un poco forzados. Finalmente por la tarde se presentó un testigo, Giorgio Schiavinu. Había pasado la noche en una barca amarrada al borde del Tevere para vigilar un cargamento de madera y contó haber visto a dos hombres salir de una calle angosta. Los dos hombres miraron a su alrededor, hicieron una señal. Un jinete salió de la calle llevando un cadáver atravesado en la silla. Llegó el jinete a la orilla, cerca del vertedero de la basura, y tiró allí el cuerpo. Bueno, llamaron a los pescadores, a los nadadores de la ciudad para buscar el cuerpo. Se prometió una recompensa y al final lo encontraron. Juan de Gandía tenía 9 puñaladas. El Papa no vio ni recibió a nadie durante 2 días. Después tuvieron lugar los funerales. El cuerpo fue inhumado en la capilla de Santa Lucía, en la sepultura que Vanoza, la madre, tenía destinada para ella y que estaba adornada nada menos que con frescos del Pinturicchio. Se inició la búsqueda de los asesinos. Algunos acusaban a los Orsini porque el asesinato se había cometido en un barrio de Roma, poblado justamente por clientes de los Orsini. Pero además podrían haber vengado la muerte de su jefe, ¿no? Virginio Orsini. Otras pistas indicaban que la muerte podía ser por venganza de padres y esposos de las muchas mujeres que Juan amaba en Roma. Se señaló al conde Antonio María de la Mirandola, que se había mostrado irritado por un desliz de su hija con Juan. Pero lo que nadie decía era que a lo mejor los celos de César podían explicar aquella muerte. Nadie se arriesgó a acusarlo, ni siquiera el Papa, que seguramente lo sospechaba.
Alejandro VI dio por terminada la investigación sin haber encontrado al culpable. Dijo que era consciente de que él mismo había irritado al cielo con su mala conducta y con la mala conducta de su familia, y declaró que quería pedir perdón y corregir su conducta. Garantizó la seguridad de sus enemigos y juró que desde entonces iba a ser bueno. Por un tiempo él y también César fueron buenos, pero después se cansaron y se hicieron más malos todavía que antes. Eso sí, el crimen de Juan no se aclaró nunca. Me dirá usted, cada vez que hay un crimen sin aclarar se lo culpa a Cesare Borgia, porque la otra noche también. Claro, ayer creo. La otra noche lo acusamos de matar a Alfonso, Alfonso de Aragón, el marido de... el cuñado de él, directamente. Sí. Matar a un cuñado es acción santa muchas veces. Pero el otro día lo acusamos de eso, a Cesare Borgia. Y ahora lo acusamos de matar al hermano. ¿A dónde vamos a parar? Dirá usted. Sí. Yo le digo, sí, efectivamente, cada vez que hay un crimen sin resolver, el responsable es Cesare Borgia. Y esta noche ocurrirá lo mismo. ¿Pero a dónde fue Juan? Cuando dijo, ahora vengo en una hora. No lo sabemos. Pero sí que apareció cosido a puñaladas en el Tévere. Pero yo creo que ese solo dato ya no incrimina a Cesare, porque él iba a un lugar que ocultaba. Sí, hay... si yo pudiera acordarme cuál es el libro en donde esto se cuenta con pelos y señales. Pero bueno. En realidad hay quienes no sospechan de los Borgia, pero la actitud políticamente correcta es sospechar de los Borgia. ¿Comprende? Así que si usted sale con gente bien intencionada, le conviene sospechar de los Borgia, porque si no, van a empezar a sospechar de usted también. Hemos ido a la discoteca. No, pero hay un... El discotecario nos dijo, fue Cesare Borgia y no hay nada que hacerle. A mí nadie me lo saca de la cabeza, dice. Digo, ¿por qué? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? Dijo el tipo. ¿2 veces? 2 veces, como para enfatizar. Y me dio un tango muy lindo que se llama Callejón, en conmemoración de aquel callejón en donde fue prolijamente asesinado Juan de Gandía, el hijo querido del Papa Alejandro VI. Callejón, que es un tango de Roberto Grela, será interpretado por otro gran guitarrista que es nuestro querido Juanjo Domínguez, que según me he enterado es chino. ¿Cómo chino? Juanjo Domínguez es chino, me lo dijo un oyente en un... Pero si no se parece. Le dirán el chino Domínguez. Chuan Ho Doming. Me dijo el oyente en cuestión. Que es el que toca ahora este bellísimo tango que se llama Callejón. Adelante.